Bueno, saludo a todos los hermanos con la paz de nuestro Señor Jesús el Cristo y a todos los amigos y a quienes estén participando de este programa. Continuamos mostrando los cambios que se han hecho en los profetas del Antiguo Testamento, los profetas de la Biblia, en este caso la sección que corresponde a los profetas menores, que son 12 libros de los cuales hemos extraído 30 versículos modificados y lo vamos a presentar para compartirlo con todos ustedes y para que vean la realidad de lo que se ha hecho en la versión bíblica Reina Valera 1960, que se ha hecho un descalabro. Esto está hecho por el más alto nivel de entendimiento de la teología, de la palabra de Dios, y por el mismo Satanás Lucifer. O sea que esto no es una inocencia, esto está hecho con el fin de alcanzar un daño mayor en todo lo que tiene que ver la comprensión, entendimiento de lo que está escrito. Dificultar eso y hacer difícil comprender aquello que Dios dejó de una forma muy sencilla y muy clara. Vamos al primer caso, comenzando por el libro de Oseas, desde el capítulo 1, verso 6, dice así: Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Loruama, que significa no compadecida, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Bueno, eso sucedió, ese es un hecho. Pero Dios dijo que lo iba a quitar del todo. Dios hablaba de otra manera. Veamos qué dice el Textus Receptus. Sino que del todo los olvidaré. Hasta el día de hoy no se sabe quiénes son esas provincias, ni quiénes son descendientes, ni dónde están. Palabra de Dios cumplida. Pero ¿qué dijo Dios? No dijo que lo iba a... sino que los quitaré del todo. Eso sí sucedió en la historia. Pero Dios habló de olvidarlo, de no acordarse. Obviamente que Él sabe quién es cada uno y todas estas cuestiones, pero nunca más se mencionó. Ni entre ellos saben sus orígenes hoy. Oseas capítulo 2, verso 20, versión Reina Valera 1960, aquí viene un cambio que se utiliza tanto en el Antiguo Testamento como luego en el Nuevo para tapar la fe. Y muchas cosas se hacen de esta manera y destruyen el testimonio de la palabra de Dios. Tremendo. Oseas 2:20, versión Reina Valera 1960, dice: Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Acá vemos la palabra fidelidad, que tapaban en ocasiones lo perfecto, que tapaban hablar de verdad. Bueno, acá tapan hablar de fe. Vamos al Textus Receptus, Casiodoro de Reina 1569. Te desposaré conmigo en fe. Te desposaré conmigo en fe. Vas a creer en mí y conocerás al Señor. Ese acto de fe de Dios con su pueblo afuera. ¿Por qué? Porque tiene vinculaciones directas con el Evangelio. Entonces, eso hay que cambiarlo. Profeta Oseas, capítulo 4, verso 6, versión Reina Valera 1960, vamos a ver cómo cambian las palabras y todo cambia. Dice así: Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Eso es lo que tenemos, el versículo sigue: y porque te olvidaste la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Sigue. Pero el cambio de palabras está aquí, donde dice: mi pueblo fue destruido. Tenemos, no habla así el Textus Receptus. Cuando dice porque le faltó conocimiento, tampoco dice porque le haya faltado conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, tampoco dice que haya desechado el conocimiento. O sea que nosotros tenemos aquí algo que no es lo que Dios habló. ¿Qué habló Dios? Mi pueblo fue talado, fue cortado, quitado y trasladado a otro lado, porque le faltó sabiduría. Conocimiento tenía, sabiduría es lo que le faltó, porque nunca Dios dejó de hablarle. Sabiduría para obedecer en su libre albedrío al Señor. Y luego sigue diciendo: porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Ellos dejaron la sabiduría de Dios.
Entonces, ¿qué tenemos conocimiento? No vamos a hablar lo mismo para nada. Dios habla de sabiduría, nosotros tenemos hoy conocimiento puesto ahí. Osea capítulo 4, verso 12, versión Reina Valera 1960, dice algo muy importante. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. Termina. ¿Qué dice el Textus Receptus? Mi pueblo a su madero pregunta y su palo le responde, porque espíritu de fornicaciones lo engañó y fornicaron debajo de su Dios. O sea que un espíritu era lo que se movía, y nosotros tenemos el resultado, andar errado. Pero ¿cuál fue la obra? Engaño. Bueno, no nos llevan al núcleo de la información, sino que nos apartan de ahí. ¿Y vamos a hablar lo mismo? No. Osea capítulo 5, verso 4, versión Reina Valera 1960, dice, no piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Claro, hay otro espíritu. Hay otro espíritu falsificando y controlando todo allí. ¿Qué dice el Textus Receptus? No pondrán sus pensamientos en volverse a Dios. No pondrán sus pensamientos en volverse a Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a su Dios. Tan manipulado, engañado. ¿Pero habla de la misma manera? No. ¿Se puede observar de la misma manera? No, porque es un comentario que han escrito de lo que Dios dijo. Y así tenemos comentarios, tenemos opiniones, tenemos unas cuantas cosas, y lo que Dios habló, que va de acuerdo a todo lo textual, no está. Y eso modifica todo. Osea capítulo 6, verso 9, versión Reina Valera 1960, dice, y como ladrón que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes matan en el camino, así que en una compañía de sacerdotes, matando. Eso es lo que el Señor habló. Veamos cómo lo expresó el Señor. Y como ladrones que esperan a algún varón, concilio de sacerdotes que de común acuerdo matan en el camino. Concilio de sacerdotes. Ellos lo minimizaron la expresión, porque no quieren que se sepa que los concilios se reúnen muchas veces para quitar la vida a muchos. Tal vez no físicamente como en aquel tiempo, pero sí espiritualmente, denigrarlo, difamarlo, y de esa manera arruinarle la vida. Para eso también se reúnen los concilios. Veamos qué dice Oseas capítulo 8, verso 4, versión Reina Valera 1960. Ellos establecieron reyes, pero no escogido por mí. Constituyeron príncipe, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. ¿Qué dice el Señor? Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. ¿Qué dice el Textus Receptus ahí? Ellos reinaron, mas no por mí. Hicieron señorío, mas yo no lo supe. O sea, Dios no estaba informado, aunque él sabía todo eso, porque no lo tenían en cuenta. ¿Se entiende? Entonces no está hablando de la misma manera. Nosotros tenemos una declaración que nos posiciona en una situación que no es lo que Dios habló, y como tal, no vamos a hablar la palabra de Dios, y eso es realmente lo que yo quiero. Osea capítulo 9, verso 15, versión Reina Valera 1960, dice, toda la maldad de ellos fue en Gilgal, allí pues le tomé aversión, por la perversidad de sus obras, los echaré de mi casa, no los amaré más, todos sus príncipes son desleales. ¿Qué tenemos por aquí? Primero, en versículo largo, hay una palabra que tenemos nosotros que dice, les tomé aversión por la perversidad de sus obras. ¿Qué dice ahí el Textus Receptus? Le tomé aversión por la malicia. Por la malicia le tomó aversión. Y luego dice, nunca más los amaré. ¿Y qué tenemos nosotros? No los amaré más. Minimiza la sentencia de Dios sobre lo que Él va a hacer.
De esa manera, obviamente, tenemos un panorama tan distinto, tan diferente. No se va a poder hablar lo que realmente Dios desea, de lo que Él dejó en su palabra, entenderlo, aplicarlo y comunicarlo. Se va a hablar una confusión como en Babel, porque eso es lo que han hecho. Profeta Joel, capítulo 2, verso 14, versión Reina Valera 1960, dice: Mucho pueblo en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Hay una decisión, hay un valle que se llama así, y una decisión Dios toma ahí. De eso habla el Textus Receptus, o Dios ahí no. Con esa palabra eliminan, desconectan y no te dicen nada de lo que allí va a pasar. Y de esa manera no vas a poder hablar lo que Dios quiere. ¿Qué es el Textus Receptus? Mucho pueblo se juntarán en el valle del cortamiento, donde van a ser exterminados. Porque cercano está el día del Señor en el valle del cortamiento. Ese es el valle del Armagedón y el día de Armagedón. No te hablaron nada de lo que iba a pasar ahí con esa palabra. El valle de la decisión. Te sacaron totalmente de lo que Dios hablaba ahí. Profeta Amós, capítulo 2, verso 7, dice así, versión Reina Valera 1960. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos. ¿Qué dice ahí el Textus Receptus? Que anhelan porque haya un polvo de tierra sobre la cabeza de los pobres y tuercen el camino de los humildes. Otra cosa, dice, totalmente otra cosa. Que anhelan porque haya un polvo de tierra sobre la cabeza de los pobres. Está hablando de los pobres y el deseo de tremendo de ellos, de mal, nada que ver con lo que tenemos nosotros hoy. Y ese es el gran problema, una desconexión total de las declaraciones de Dios y lo que tenemos nosotros. Joel capítulo 5, verso 21, versión Reina Valera 1960. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y no me complaceré en vuestras asambleas. ¿Qué es el Textus Receptus allí, de las asambleas de ellos? Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me darán buen olor vuestras asambleas. O sea, el lenguaje de Dios, que era basado en los perfumes, en olor agradable o en olores reprobables y repudiables, cambiado a una emoción, a un sentimiento. Va a hablar igual, qué difícil, ¿eh? Profeta Amós, capítulo 8, verso 14, versión Reina Valera 1960. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, por tu Dios, Odán, y por el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. ¿Qué dice allí en ese lugar el Textus Receptus? Fíjese el énfasis que ellos quitan. Los que juran por el pecado de Samaria y dicen, vive tu Dios, Odán, y vive el camino de Berseba, caerán y nunca más se levantarán. Qué tremendo, ¿eh? Qué afrenta para Dios, ¿no eso? ¿Y va a expresar usted lo mismo? Qué difícil, ¿eh? ¿Va a expresar la indignación de Dios? Por eso los cambios hacen otro libro, otra historia, otro conocimiento. Jonás, profeta Jonás, capítulo 2, verso 2, versión Reina Valera, 1960. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y oí su voz. No, y mi voz oíste, perdón. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Aquí hay dos lugares en donde se expresan oraciones modificadas, pero lo peor es lo último. Nosotros tenemos, desde el seno del Seol clamé,
y mi voz oíste. Él habla, aunque no haya estado allí, del lugar de cómo es el infierno. Y si habla del seno, no es el lugar en el cual él se refirió. Cuando habla de Seol, da tres opciones. Es ambiguo eso. Pero en el Textus Receptus habla de un solo lugar, del infierno. El infierno está desarrollado como un cuerpo humano. Por eso se lo puede llamar como se llaman los distintos lugares del cuerpo humano. ¿En dónde, a qué se refería Jonás? Jonás dijo, del vientre del infierno clamé a ti. Hay un lugar en el infierno que es el vientre. Hay un lugar que es el seno, pero él no estuvo en el seno, él estuvo en el vientre. Y cuando pone en Seol es tapar la posibilidad de saber directamente el lugar. Y hay que comenzar a cuál será el lugar, ¿no? Y eso es lo que ellos buscan. Y en la oración anterior tenemos, invoqué en mi angustia. Invoqué en mi angustia. ¿Y qué tenemos nosotros? Clamé de mi tribulación. Clamé de mi tribulación. Las palabras en sí, aunque parecen iguales, no afectan de la misma manera ni el entendimiento, la comprensión y la intención, por lo cual no va a poder hablar lo mismo para nada en ese versículo. Miqueas capítulo 1, verso 8, versión Reina Valera 1960, aquí tapan lo espiritual. Dice así, porque esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo, haré aullido como de chacales, ya conoce que hay ahí cuando dicen chacales, y lamento como de avestruces. O sea que pusieron a un animal natural, aunque salvaje, chacal, para no hablar del mundo espiritual que dice, haré gemido como de dragones. ¿Por qué se refiere al mundo espiritual ahí? Y no quieren lo espiritual en esta Biblia. De esa manera no se va a poder hablar lo mismo de ninguna manera. Es escandaloso. Miqueas capítulo 1, verso 12, versión Reina Valera 1960 dice, Miqueas 1:12, uncid carros, bestias veloces, oh moradores de Laquis, que fuisteis principio de pecado de la hija de Sión, porque en vosotros se hallaron las rebeliones de Israel. Bueno, hay dos lugares que están modificados. Donde dice uncid al carro, bestias veloces, allí dice dromedarios. No quiere hablar de qué animales son. Y donde dice que fuisteis principio del pecado de la hija de Sión, porque en vosotros se halló la rebelión. ¿Qué dice ahí el Textus Receptus? Porque en ti se inventaron las rebeliones de Israel. ¿Se va a hablar igual? Qué difícil, ¿eh? Qué complicado hablar lo mismo con estos cambios, no va a poder. En un lugar tenemos que se hallaron rebeliones, mientras que Dios dice se inventaron. Es un poco más grave el asunto, ¿no? No se va a poder hablar así. Miqueas capítulo 3, verso 5, versión Reina Valera 1960. Con los cambios realizados no se va a poder decir lo que Dios habló. No hay esa declaración. Si no se va al Textus Receptus, se tiene un descalabro. Miqueas capítulo 3, verso 5, versión Reina Valera 1960. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman, paz, cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Bueno, de eso habla el Textus Receptus, pero aquí está bien acomodadito el asunto. No es exactamente así como lo dijo. ¿Cómo dijo Dios? Paz, y al que no les diere que coman, aplazan contra él batalla. No habla de guerra, sino que aplazan batalla. Y la descripción de Dios es exacta. Lo que nosotros tenemos es una observación, una opinión. ¿Se va a hablar lo mismo? Por supuesto que no. No se puede hablar de ningún modo lo mismo. Aquí, en el que sigue, quitan dos palabritas que hacen un universo distinto, aunque es sobre lo mismo que tratan.
Miqueas capítulo 6, verso 8, versión Reina Valera 1960 dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. La última oración, y humillarte ante tu Dios. Este es un versículo hermoso, pero le falta algo ahí, muy importante. Vamos a la oración última que dice, y humillarte ante tu Dios. ¿Qué dice el Textus Receptus? Y humillarte para andar ante tu Dios. Y humillarte para andar con tu Dios. Si uno se humilla pero no anda con Dios, nada vale, nada sirve. Bueno, por eso le quitaron esa expresión que dice para andar. Porque si no anda con Dios, se humilla y no anda con Dios, no, de todas maneras es negativa la situación. Profeta Nahum capítulo 3, verso 6, versión Reina Valera 1960. Y echaré sobre ti inmundicia, y te afrentaré y te pondré como estiércol. O sea, aquí hay una palabra cambiada, esto es una frase fuerte, pero justamente se maximiza algo que Dios no habló de esa manera, se le dio más agresividad. ¿Qué dijo el Señor? Y echaré sobre ti suciedad. ¿Y por qué dijo esto? Porque eso es el lenguaje de Dios cuando trata estos temas, para que uno pueda combinar y siempre estar entendiendo lo que Dios hablaba. Como ellos no quieren que entienda, te ponen otra palabra. Y echaré sobre ti suciedad y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todo el resto es lo mismo. Pero esa palabra es el lenguaje de Dios, la definición sobre esos asuntos. ¿Qué hicieron? Pusieron otra cosa. Para que no haya vínculo, no haya conexión. Profeta Habacuc, capítulo 1, verso 11, versión Reina Valera 1960. Luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Esto está modificado en donde dice luego pasará como el huracán, porque aquí sacan cosas, porque si no es muy claro a quién se refiere, hay que ocultar y que nos sirva esto. Mire que dice el Textus Receptus. Entonces él se ensoberbecerá contra Dios y pasará y ofenderá, atribuyendo esta su potencia a su Dios. Eso está diciendo bien claramente quién es. El rey de Asiria. Pero si quitan esa parte de la oración, ¿cómo sabe usted a quién se refiere? Si es algo que va a suceder, si es del tiempo contemporáneo o es algo de la profecía del tiempo final. No sabe. Entonces, ¿qué pasa? No va a hablar lo que debe hablar. Y esa es la intención y la idea justamente. Aquí hay algo que es realmente sumamente descriptivo y tiene que ver con lo que Dios allí menciona sobre ciertas actitudes que es exacta, obviamente, no puede ser de otra manera, pero declara cómo son las personalidades. Si usted quiere un buen psicólogo, aquí lo tiene. Busque a Dios. Habacuc capítulo 2, verso 4, versión Reina Valera 1960 dice: He aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Más allá de que esta es la oración tratada, dada vuelta un poco, que dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Es así. Ese es el efecto de no ser recto. ¿Qué dice el Textus Receptus? He aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él. El que no obedece a Dios como corresponde, pero está en las cosas de él, se enorgullece, es el efecto. Cuando usted ve a alguien altivo, vanidoso, y un montón de cosas como ministro, es porque no es recto para con Dios, no es derecho, no está en lo que corresponde. No tendría esa manifestación. Y luego sigue, mas el justo en su fe vivirá. Nosotros que tenemos hoy, más el justo por su fe. Nosotros tenemos hoy que por nuestra fe, por su fe. Mientras que, ¿cuál es lo correcto? En su fe, en la fe de Jesús. Esas mínimas variaciones que hacen
modifican todo, nos hace entender completamente mal, y de esa manera, ¿qué pasa? ¿Cuál es la prédica? Cualquiera. Y eso es lo que ellos querían. Que llegue el momento y el tiempo en donde sea tal la confusión por tan modificada la Biblia, que se pierda toda intención de leer, toda intención de hablar, toda intención de predicar, toda intención de estudiar, porque desanima todo eso. Y aparte hay cosas que son inentendibles, porque no hay forma de entenderla, pues están todas las palabras mezcladas. Está todo pata para arriba, diría uno. Está mezclado como en una licuadora y ¡pum!, volcaron y eso quedó. Así más o menos está hecho. Entonces, cambian las palabras de un lugar a otro. Usted tiene que entender por la sentencia de cada palabra. ¿Qué va a entender si está todo al revés? ¿Cómo hace para manejarlo con entendimiento? Imposible. Y eso es exactamente lo que se buscó aquí. Que no se pueda entender, no se pueda comprender y llegue uno a decaerse tanto que no. Aparte escucha a los que predican y como ellos predican así, yo no puedo encontrar los sermones. Yo estudio la palabra, no puedo armar un sermón. No arma nada si está todo aniquilado. Es así. Y eso lleva al desánimo y a que muchos no se ocupen más. Y a no ocuparse de la palabra, se exponen al desconocimiento y a cualquier cosa, que eso también es lo que quieren los autores de esto. Entonces tiene una gravedad tan grande esto, tan fuerte, que realmente no hay palabra para definir, pero han destruido. La situación actual del Evangelio tiene que ver con esta Biblia. Y yo creo que ahora lo puede entender. El que escuche esto que presento para dar una idea de lo que han hecho, se va a dar cuenta de lo complejo y complicado que es. ¿Cómo va a predicar o hablar lo que Dios habló si está todo cambiado, modificado? Son opiniones, son cosas contrarias, hay cosas quitadas que no te permiten recibir la palabra y el mensaje que hay. No lo puedes manejar, quedas desconectado. Bueno, hasta aquí vamos a llegar en este programa. En el próximo programa vamos a cerrar la sección de los profetas con los últimos versículos que vamos a mencionar de los profetas menores seleccionados. Vamos a hablar del libro de Zacarías, del libro de Malaquías, que hay cosas que nunca usted habrá escuchado, que yo lo voy a mencionar, del libro de Malaquías. Cuando lo vi la primera vez, es la expresión que escuché de muchos ministros, que hablaban como los levitas. Lo cual te dice que si hablaban así es porque estaban tan mal como los levitas. Los levitas por lo menos eran llamados. Estos muchas veces no son llamados, son puestos ahí por conveniencia o ellos mismos se eligieron. Pero el resultado al fin es el mismo. Bueno, en la próxima audición, en el próximo video continuamos. Dios bendiga a todos y hasta entonces.